primera iglesia en Lima, que yo predicaba de joven, y aquí atrás tenía sentado al pastor Ignacio Zúñiga y al hermano José Ferreira, y más aún, venía con un nervios enorme, teniendo a dos personas como ellos ahí detrás mío, y fue una bonita experiencia, ¿no? Y qué bien que ahora, en este tiempo, hace unos meses atrás me invitó el consistorio a estar con ustedes, pero no fue posible. Y en esta ocasión me alegra que podamos estar con ustedes y poder compartir el tema que me han pedido. He titulado el tema para esta mañana, Cuidar la creación, frente a todos estos proyectos de expansión, por un lado, y por otro de consumismo que nosotros mismos generamos. Entonces, voy a trabajar este tema en la predicación y que sea el Espíritu de nuestro Dios quien nos hable a todos. Que el Señor pueda hacer de su iglesia en este tiempo una iglesia que sea obediente a los mandatos de Él, y voy a recordar también uno de los mandatos que ustedes no han trabajado, entiendo, la semana pasada. Así como están, vamos a orar un momento. Amado Dios, te agradecemos porque acá tienes un pueblo que domingo y entre semana también se reúne para adorarte, para conocerte de ti, para organizarse, Señor, en la misión. Gracias, oh Dios, porque has levantado un pueblo en cada lugar, y gracias porque podemos reunirnos para meditar tu palabra y poder compartir de ella. Sé con nosotros, oh Dios. Ayúdanos a entender tus propósitos, ayúdanos a volver a tus caminos constantemente, oh Dios. Sé con cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Bendice, Señor, este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar recordando a ustedes el primer encargo de nuestro Dios. Si nosotros vemos a las iglesias de nuestro tiempo, a partir más o menos de 1792, con William Carey, se puso mucho énfasis en Mateo 28 y por todo el mundo en predicar el Evangelio. Son pocos siglos en sí que la iglesia ha puesto un énfasis en la evangelización. No quiere decir que antes no se evangelizaba, sino que se puso mucha atención en ese pasaje. Y la iglesia y la generación de este tiempo también tiene ese peso de que ese es el encargo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese es el mayor encargo? Una pregunta a ustedes. ¿Sí o no? Incluso la gran comisión. ¿Ese título será bíblico? No, eso lo pone la iglesia. La principal comisión. Pero quiero recordarles que el primer mandato de Dios está en Génesis 2:15. Ustedes ya lo trabajaron el domingo pasado, sospecho. El tema, yo uso por el tema, no lo escuchaba, pero sintonizamos en muchas cosas. Como ustedes somos amigos en el ministerio y en este caminar también de la vida. El primer encargo de nuestro Dios es cultivar y cuidar la creación. Una tarea principal. Y aquí tenemos, antes de que se den los 10 mandamientos, tenemos el mandato universal para todo ser humano: labrar, cultivar la creación, cuidar la creación. ¿Por qué Dios dio ese encargo? Porque la creación es parte de uno. Dios le da un encargo porque el ser humano no puede habitar como una burbuja al margen de su ambiente. El ambiente es parte de uno. Y Dios pone al ser humano,
lo pone en el Edén, dice este versículo 15 de Génesis 2, y no lo pone como dueño, sino lo pone como administrador, como custodio. Y aquí brevemente nos va a decir que estos dos términos, labrar, cultivar, significa servir. En el hebreo su connotación es lata, pero sí, esa relación. Para nosotros a veces los verbos son muy definidos, en el hebreo su connotación es más amplia. El trabajo de servicio en la creación ya no es un castigo, porque a veces entendemos que el trabajo viene después de la caída. No. El trabajo viene con este primer encargo. Cultiva, labra la tierra, cuida la tierra. El otro verbo, cuidar, guardar, vigilar, tiene que ver, podemos figurarlo con el centinela, pero también con el padre que cuida a sus hijos. Nosotros tenemos que cuidar también la creación. Yo quisiera en esta mañana, por el tema, decirles que debemos retomar este encargo. Las iglesias hoy en día se organizan para evangelizar. ¿Cuántas iglesias se organizan para cuidar la creación? ¿Cuántas iglesias tienen proyectos de misión cristiana para el cuidado de la creación? ¿Será tiempo de volver a este primer encargo? Si estos serían los últimos tiempos, retomemos el primer encargo de nuestro Dios de cuidar la creación. Brevemente, este primer punto que ustedes vienen trabajando, pero quiero ir más bien a dónde ha derivado el ser humano. El pecado nos trae enemistad del hombre contra la mujer, del marido contra la esposa contra el esposo, del hermano contra el hermano. Ustedes saben ahí el caso de Caín y Abel. Pero también la Biblia nos da cuenta que la transgresión del hombre, ¿qué hace Dios? Los expulsa del Edén. No son merecedores por la transgresión del ser humano. Con todo lo que se iba a destruir el Edén en poco tiempo. Y ahí viene no tan solamente que uno se enemista con Dios, a quien desobedece, con tu pareja, con quien construyes la vida y trabajas, sino también entre hermanos y también con la creación misma. Y yo quisiera que trabajemos dos transgresiones de nuestro tiempo. La primera transgresión que vamos a hablar en esta mañana es la expansión violenta, haciendo alusión a nuestro tiempo. No sé cuántos de ustedes son seguidores de Trump, no les voy a pedir que levanten la mano, pero hay muchos evangélicos que Trump es la voz en este tiempo. Él es el que va a poner orden al mundo. ¿Será, hermanos? ¿Cuáles son sus iniciativas? ¿Por qué quiere tomar Groenlandia? La expansión. Hay veces creemos que la predicación en la iglesia debe ser solamente doctrinal y de salvación, y nos olvidamos que hay pasajes en la Biblia que hablan contra la expansión violenta. ¿Lo saben? Hay varios. Y vamos a trabajar uno de ellos. Les invito a abrir sus Biblias en Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Amós es un libro que espero que todos ustedes lo hayan leído. ¿Cuántos han leído Amós? Levanten la mano. 1, 2 hermanos.
ver ese libro que tiene más o menos 800 páginas. No. ¿Cuántas páginas tiene? No, dependiendo de las versiones, 4 o 5 páginas. 4 o 5 páginas, es un libro pequeño. Y los invito a leerlo. Porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 está el juicio de Dios contra las naciones. ¿Ya? Y en esos juicios está el verso 13. Frente, a ver, les voy a invitar a leer a ustedes mismos, pero antes brevemente mencionarles. Amós es uno de los libros literarios, voy a hablar en términos literarios. Vamos a decir, es la mejor pieza literaria en la literatura hebrea. Hay gente que se dedica a la literatura, ¿habrá alguien entre nosotros? En el pueblo de Israel, la obra de Amós lo ha escrito un gran literato. En Perú tenemos a Vargas Llosa, tenemos a otros más. Sus obras tienen una gran calidad en términos literarios. Nosotros podemos diferir de Vargas Llosa, pero su obra literaria es de gran valor. No podemos desmerecerlo. Y Amós es uno de los libros más exquisitos en la Biblia, más escritos con figuras literarias tremendas. Y vamos a referirnos a una de ellas, que está en el verso 3, en el verso 6, en el verso 9. Y sigue, ¿no? Y dice: por 3 pecados y por el cuarto no revocaré tu castigo. A ver, ubíquenlo ahí. Está fácil, está en el 3. Vamos a poner el énfasis en el 13, pero vean desde el inicio, ¿no? Está ahí la mención a naciones, y cada uno de estos versículos que empieza por 3 pecados y por el cuarto no revocaré tu castigo. Nosotros en Perú también tenemos a un gran biblista, Moisés Chávez. Él ya debe estar con sus 80 años. Actualmente vive en Bolivia, y él escribió un librito del modelo de oratoria de Amós. Y él traduce esta versión, dice: porque tus pecados han llegado al colmo de los colmos. Eso sería la traducción de sentido de este pasaje cuando dice: por 3 pecados y por el cuarto no revocaré tu castigo. Porque tus pecados rebasaron el vaso, porque ya excediste. Por eso viene la acción de Dios, y la acción de Dios es que no va a perdonar. Dios va a actuar. Y ahora sí vayamos al verso 13. Los que tienen a la Reina Valera 60, les voy a pedir que puedan leer este pasaje. Ya lo tienen, a la voz de 3. 2, 3. Ustedes, nuevamente. 2, 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, por el cuarto no los revocaré castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es precioso. Lean este libro en esta semana. No les va a tomar mucho tiempo, porque tiene pocas páginas. Pero todos los pecados que están señalados son pecados, infracciones de pueblos contra pueblos. Y ahí va a decir claramente la palabra: tus pecados, Amón, han llegado al hartazgo de Dios, y Dios va a actuar, y Dios va a castigar, porque ustedes, dice, para ensanchar sus tierras, para expandirse, abrieron a las mujeres encintas, a las mujeres de Galaad, de otro pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto?
Hace un tiempo atrás, aquí en San Miguel, mataron al papá, unos sicarios mataron al papá y a dos hijos, 2 niños, creo, hace 2 años, 3 años, un poco. ¿Supieron esa noticia? Los sicarios mataron al papá y a los niños. ¿Por qué tienen que matar a los niños? Porque los niños van a crecer y van a buscar venganza. O porque los niños pueden crecer y van a exigir herencia. La matanza que hoy vemos en nuestros medios, en nuestro medio limeño principalmente, con el sicariato, ya está pasando muchas cosas de esto. Y la Biblia lo menciona. Un pueblo, para expandirse, va a matar a todos a todos ahí en el campo de batalla, los soldados enemigos, los va a aniquilar. Pero no tan solamente se va a contentar con ellos, sino va a ir a la población civil y va a matar a todos, incluso a las embarazadas, para que no haya descendencia que reclame esa tierra. Miren, está en la palabra. Y a veces nosotros creemos que estos pasajes, ¿por qué no nos predicaron nuestros pastores? Porque a veces nos quedamos en los evangelios. Los evangelios también son muy duros en muchos aspectos. Pero ahí está la palabra. Y dice, no revocaré su castigo. Su castigo va a llegar a mí. Y brevemente quisiera aludir a lo que está pasando en nuestro tiempo. ¿Por qué Israel quiere tomar Gaza? ¿Qué proyectos hay? Ellos quieren urbanizar eso. Y quieren hacer sus empresas ahí, hoteleras, que están haciendo mar Mediterráneo. Pero, ¿qué problema tiene Israel? ¿Por qué no puede hacer eso? Ahí están los palestinos. Y hay que borrar a los palestinos. Y hay que sacarlos. Esa es la lucha de nuestro tiempo. ¿Quién es el expansionista? Israel. Pero pastor, usted está predicando contra Israel, no en un sentido así como cierta homofobia a un pueblo, no. Si ustedes ven en el capítulo 2, Dios también castiga a Israel. Ese tiempo estaba dividido entre Israel del norte y el sur era Judá. Al norte le dice, lo va a juzgar por cuestiones sociales, y al sur, a Judá, lo va a juzgar porque no guardaron los mandamientos de Dios. Ahí están. Dios no va a quitar su juicio a Israel. Y lo que está haciendo hoy en día, algún día el Señor también le va a decir eso. No revocaré, no quitaré mi castigo. Porque ustedes para ensancharse, mira lo que hicieron. Eso está pasando en nuestras narices y en nuestro tiempo. Lo otro, Groenlandia. La soberbia de un presidente. Y eso es lo que pasa en nuestro tiempo. ¿Debemos decir algo? ¿Nosotros? Sí. Con odio, con rencor, no. Con sabiduría y con amor. Decir eso no está bien. Delante de nuestro Dios eso no está bien. Aquí en Amós 1:13 se nos da a conocer el pecado del más fuerte. Aquí vemos la soberbia de los imperios y la soberbia del pueblo fuerte, que es transitorio. Hay imperios que se han extendido eternamente. Les pregunto a ustedes. No. ¿De cuántos imperios nos habla la Biblia? A ver. Porque el pastor ya no nos está predicando Biblia, van a decir. ¿Cuántos imperios? Empecemos con Egipto. Éxodo, Deuteronomio.
un imperio. Cuando vemos Reyes y Crónicas, se levanta el imperio asirio, va y coloniza a Israel, la parte norte. Ese imperio sucumbe. Se levanta Babilonia, otro imperio. ¿A quiénes se los lleva? A los de Israel. ¿A quién saca los babilonios de su tierra? Entre ellos a la nobleza, Daniel sale. Otro imperio, grandes imperios. Se dice que Asiria era uno de los, si ustedes van al Museo Británico ahí en Londres, ahí están las muestras de estos grandes imperios. Termina Babilonia. ¿A favor de qué imperio vuelve el pueblo de Israel a la tierra prometida? Los persas. El rey Ciro vuelve. Ya tenemos 4 imperios. Y la Biblia nos está hablando. Ahora, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un corto, ahí no hay varios siglos que no están ahí, son 4 siglos. Y en esos 4 siglos surgen los griegos. Alejandro el Grande, que coloniza y fue el que mayor se extendió en la tierra, se dice en ese tiempo. Impuso el griego. Pero ese imperio también cayó. Y aparecen los romanos, un siglo antes de Cristo. Cuando Jesús nace, hay un imperio. Un imperio que creía también nunca caer, pero ese imperio cayó. La soberbia de los imperios. La soberbia de los seres humanos. A veces nosotros somos soberbios y creemos que nosotros no vamos a caer o siempre vamos a estar ahí. No, debemos ser humildes ante Dios. El pecado del más fuerte muchas veces es expandirse, ir más allá. No te contentes con lo que tienes, pasa algo más. Si antes eran otros motivos, hoy en día está la geopolítica de los recursos, ¿no? Es el litio, el petróleo, los minerales, razones para expandirse. Antes era la tierra. En el pasaje que hemos leído dice: no revocaré tu castigo porque para expandirte mataste a las mujeres que están encintas, ¿no? Y tomar sus tierras, ahí dice tierras. Antes era expandirse en territorio. Ahora es expansión de minerales, expansión de otro tipo. Pero ahí viene el juicio de Dios en Amós. Dios no es indiferente a la destrucción de la vida en nombre del crecimiento en este tiempo económico. También sucede en las familias. Quisiera ir a algo más directo a nosotros. Fui pastor en México por unos 15 años. Y me tocó trabajar en una iglesia donde todos los hermanos, la mayoría de los hermanos, el 80, 90% vivía a 10 cuadras a la redonda del templo. Y era fácil visitar porque no, estaba cerca todo. Pero un detallito hay que ver es que las familias antes tenían grandes propiedades, pero la familia empezó a crecer, entonces empezaron a dividir. Cuando ya empecé a conocer más a las familias y los visitaba, les decía: ustedes deben tener problemas, ¿no? Cuando mencioné eso, uno que otro se abrió y dice: sí, pastor. Y uno de los principales problemas en esa iglesia, ¿no?, con características muy similares a las familias, era el problema de que no habían resuelto sus lotes, no habían resuelto varios asuntos y ahí venían sus conflictos. Pero estaban el domingo, la gran mayoría de sus hermanos en el templo.
Y en estos contextos también alguien quiere tener más. La expansión no es pecado solamente de los grandes, es el pecado del ser humano. Y ahí nosotros debemos pedir sabiduría y debemos tener humildad ante nuestro Dios para poder tener otra actitud. Estamos brevemente, los enfoco nuevamente. Si el tema fue cuida la creación, hoy en día una de las transgresiones es la expansión y la extracción, ¿no?, contra la naturaleza que es tan grande. ¿Hay algún huancaíno aquí, algún paisano mío? José, ¿algún más? Son dos. Ellos conocen el río Mantaro. Los que han visitado también conocen el río Mantaro. ¿Se imaginan ese río antes de la minería? Con muchos peces. El río vivo. A Alemania le tomó 50 años curar sus ríos. O sea, hubo una generación que dijo, vamos a parar la minería. Vamos a poner un control estricto. Porque después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía fundiciones y contaminaron la extracción de mineral y contaminaron sus ríos. Les tomó 50 años curar gran parte de sus ríos. ¿Cuántos años nos va a tocar curar al río Mantaro? Si son 50 años, yo ya no lo voy a ver. Y muchos de ustedes tampoco. No lo vamos a ver. ¿Es posible sanar el río Mantaro? Sí es posible. Alemania lo hizo. Y pueden ahí volver a florecer peces. ¿Qué impide? El afán del ser humano por la extracción a costa de bienes naturales. Y estas cosas son contra Dios. Eso es lo que quiero compartir. Esas cosas están contra Dios. Y ahí el pasaje de Amós 1:3. Quiero señalar otra transgresión más. El consumismo. El consumismo es un concepto moderno. Yo lo he buscado en la Biblia. Incluso le pregunté a inteligencia artificial, consígueme algún referente de consumismo en la Biblia. Y me sacó algunos pasajes y dije, pero eso no es consumismo. El consumismo es comprar y comprar. Ya tengo y sí, quiero seguir comprando. Alquilé una fecha una casa y me dice la señora, yo he sacado de un cuarto de mi hija, no saqué las cosas. Señor, ¿me puede ayudar a sacar? Sí, le digo. Tenía todo un closet lleno de zapatos. Pregunta a mis hermanas, ¿cuántos zapatos tienen? Y yo me sentí de vergüenza porque hoy día tengo creo que 5 o 6 zapatos. Hay veces uno sin querer. A los pastores, no sé si te sucede, Josué, a los pastores nos regalan camisas. ¿Ya? Entonces yo empecé a ir a juntar las camisas que me regalan, ¿no? Están en sus cajas. Ya voy creo que con 7, 8. Y en algún momento quiero llevar esas camisas a zonas de gente necesitada. Porque algo que sucede en nuestro tiempo es que ante la aparición de estos grandes mercados y sus ofertas, tenemos una cultura del consumo. Hay veces vamos a la plaza, ¿no?, a comprar algo dentro de, ¿no?, para los víveres de la casa, salimos comprando algo que no deberíamos comprar.
el consumo. Una de los mayores pecados de nuestro tiempo es el consumo. Ahora, al igual que camisas, ¿qué regalan a los papás en el Día del Padre? Calcetines. ¿Cuántos calcetines tienen los varones? Los 10 pares. Ahora, mi esposa a mí me puso una ley, ¿no? Yo te ayudo con todos los calcetines y las ropas interiores que cargas tú. Yo me tengo que encargar de eso. Pero a veces uno cuando tiene muchos calcetines los empiezas a quebrar. Entonces lo que hice yo era desaparecer. Tener fácil 4 o 5. Para poder, porque quien lo lava soy yo. Si lo acumulo, entre menos tenga, es más rápido. Lo mismo sucede en la casa. Si en la casa son 4 y tienes 12, 20 tazas, ¿para qué tantas tazas? No digo que no hay que tener de las visitas, hay que estar preparado. Pero cuando usa lo necesario. Ahora, el problema del consumo no está en la Biblia, pero un término que nos ayuda es la avaricia. Y la Biblia lo presenta como idolatría. Cuando tú amas más tus cosas, cuando tú amas estar siempre bien, ¿no?, vestido, no está mal. El problema es cuando tu interés está más en eso que en cultivarte como persona y como creyente. Puedes oler bien, estar vestido bien, pero no conoces mucho de tu Señor. No has trabajado y no has limado aspectos que deberías limpiar en tu vida. ¿De qué sirve una camisa blanca, intachable, bien planchada, almidonada, cuando tu vida, sus aristas en vez de ser pulidas han ido creciendo? Eres más soberbio, eres más egoísta. Hay cosas que no has superado. La avaricia es idolatría, tener más. Y amados hermanos, el tema de la creación nos invita a pensar en eso. Yo he señalado 2 de estos aspectos, pero no me quiero quedar ahí, quiero ir ahí terminando. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la expansión. ¿Qué está sucediendo en Lima? Al lado de Maranata y hay una construcción de más de 25 pisos. Ayer que miraba, digo, Señor, que no haya un terremoto, que esto caiga sobre Maranata, el templo Maranata. Que estén bien hechas las construcciones, pero hay veces cosas bien hechas, uno no puede garantizar. Si hasta Babel cayó, que ese edificio no caiga, esperemos que no. Hoy subimos, construimos. Yo digo que todo ser humano debe tener un espacio para vivir, sí. Pero lo que hay que estar cuidando es, frente a este anhelo de tener más, ante este anhelo de tomar cosas que no nos pertenecen, la expansión violenta a otros pueblos. La Amazonía. Había una ley entre los colonos, aquí, esto hablo en la Merced, Chanchamayo, Satipo, los colonos, los migrantes que fueron de la costa, de la sierra, a tomar esas tierras. Había una ley en la década del 50-60 de no rozar es quemar, de no rozar el pico de los cerros, que en los cerros quede la vegetación natural.
cuando lo vayan ahora a visitar, no ha quedado. La Merced no tiene un árbol que podamos abrazar, o no podamos abrazar. ¿Hubieron árboles de ese tipo? Sí. ¿Cuántos años toca desarrollarse un árbol? Décadas y siglos. Si van a California, a San Francisco, ahí hay 2, 3 parques donde uno no puede abrazar a los árboles. Son tan grandes. Entre 5 o 6 abrazan al más delgado. Nosotros no hemos cuidado. La expansión, contra la expansión y contra el consumismo, 2 pecados que nuestro tiempo debe cuidar. Y déjenme concluir con 2 exhortaciones. La primera exhortación: debemos valorar el primer encargo de nuestro Dios. Labrar con responsabilidad la tierra y cuidar la tierra. 2 encargos. Labrar con responsabilidad. Hoy, ¿qué ha crecido en el Perú? Al igual que la minería, ha crecido las empresas agro, ¿cómo le llaman? Toda la costa peruana ya gran parte está cubierta de sembrados. ¿Se está cuidando la tierra? ¿Cómo se está haciendo? Yo no tengo respuesta, no he investigado, nos toca hacerlo. En la sierra, en años atrás, en los pueblos, los terrenos se cultivaban 4 años, al siguiente año o al 7º año creo que descansaban. Había un ciclo, ¿no?, de sembríos y un año de descanso de la tierra. La tierra debe descansar, sí. Sus nutrientes se pierden. Pero, ¿qué hacemos? Para que la tierra pueda producir más, le ponemos químicos. Y con eso sí, tenemos frutos más agradables. No sé cuántos de ustedes recuerdan. Yo sí recuerdo, de niño yo conocí la chirimoya, pero siempre que comprábamos una chirimoya siempre había gusanitos. Ahora compren la chirimoya, no hay gusanitos. Y qué bien, ¿no? Los comemos porque, digamos, ya no está el bicho. Pero eso es producto del pesticida, bueno, todos estos componentes químicos que nos afectan a nosotros y que también afectan a la tierra. De acá a unas décadas la tierra va a estar más pobre. ¿Qué nos toca a nosotros? La exhortación. Labra, cuida la tierra. Nos toca cuidar eso. Pero algo más. Este es un encargo de igual medida. No quiero decir que sea mayor que la evangelización. Al iniciar decía que las iglesias evangélicas tomaron la gran comisión desde William Carey cuando escribió un comentario sobre ese pasaje de Mateo 28. Cuando él se fue a trabajar en la India, a partir de ese momento creció ese texto y las iglesias hicieron énfasis a ese texto. No es el único pasaje misionero, pero le llamaron a ese pasaje la gran comisión, dándonos a entender que esa es la mayor tarea de los cristianos, ir a evangelizar. ¿Debemos hacer la evangelización? ¿Debemos evangelizar? Sí, y tenemos que hacerlo. Actualmente en Maranata yo estoy a cargo de la evangelización. Este año me han puesto a cargo de la evangelización. Ya hicimos un plan. Tenemos que evangelizar. No estoy en contra de la evangelización. Hay que hacerlo. Pero de igual manera que hagamos la tarea evangelizadora, hoy tenemos que empezar a sensibilizarnos, a ver cómo cuidamos
la creación. ¿Qué proyectos como iglesia debemos hacer para cuidar la creación? Pero es grande, no necesariamente en Magdalena. ¿Cómo cuidar la creación? Espero que el consistorio pueda tomar esa pregunta y de repente no surge este año, el siguiente año, hayan algunos proyectos para cuidar la creación. En segundo lugar, termino con, hay que confrontar el consumismo con el modelo de la provisión de Dios. Dios provee. Anteriormente, entre la Iglesia Católica, estaban los dominicos y los franciscanos. Y se decía, empezó a llamar a los franciscanos los padres descalzos, porque no tenían chanclas. Los dominicos tenían porque eran económicamente más pudientes. Los franciscanos también hoy en día tienen muchos recursos, pero antiguamente unos eran los pobres y otros eran los ricos. Pero entre los franciscanos hubo, ¿no?, entre su voto a la pobreza es tener lo necesario. Y yo ya empecé hace unos años a buscar a tener lo necesario. Un grupo de camisas, unos 4 o 5 calcetines no más, porque el problema va a ser para mí. Ya les comentaba por qué. ¿No? Tener lo necesario. En casa yo tengo mi taza, no agarro las tazas. Tenemos que desarrollar una cultura distinta en un mundo consumista. Hay que confrontar el consumismo con la provisión de Dios. En el desierto, ¿el maná se podía guardar? No se podía guardar. Hace un año, año y medio, Maranata me dice, pastor, aquí está el kilo de amor para usted también. Gracias, hermana, lo llevé a casa. Yo de tiempo en tiempo cocino algunas cosas, pero de pronto veo que ya le salió el gorgojo, le salió otra cosa, porque yo no lo estoy usando, no lo estoy cuidando. Después de 2 o 3 meses, o un poco más, me dan una vez y digo, no, que yo no lo estoy usando, hay que darlo otro. ¿Quieres llenar tu alacena de todos los víveres? Cuidado, busca lo necesario. El maná no se guarda. ¿Qué pasaba con el maná guardado? Se podría. Al día siguiente. Porque la provisión de Dios es día tras día. Ahora, no es el único pasaje. Cuando Jesús envía a la misión a sus discípulos, y una tarea de los predicadores es enviar a la iglesia a la misión. Y quiero tomar este pasaje que está en Lucas 9, verso 3. Cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice, no lleves zapato extra, ni bolsa, lleva lo que tienes puesto. Su servidor siempre viaja, estoy constantemente en viajes también. He salido del país el año pasado 2 o 3 veces. Y a veces uno quiere llevar en la maleta, no, yo ya sé, me cuesta una semana, 3 camisas. Lo necesario. Pones de más. Regresas, dice esto, ni lo he usado. A veces no usas todo. Lleva lo necesario. Amados hermanos, tenemos que aprender en este tiempo a vivir con lo necesario. El movimiento de la Osana, un movimiento evangélico, trabajó un texto muy bonito que espero que nuestro presbiterio en algún momento lo publique. Yo hice una revisión de la traducción, ya me pidió una institución, no lo ha usado, pero es cómo vivir la vida sencilla en nuestro tiempo. Y la vida sencilla no quiere decir que te compres, no, lo peor, no estamos contra las marcas, tengan lo necesario. Si te gusta, tengan lo necesario.
en un mundo del descarte, en un mundo donde el consumo para el descarte, que la iglesia pueda ser obediente a su Señor y vivir con lo necesario. No es un mensaje pesimista, no es para que te conformes con tu salario, no, los salarios son las medidas que se han dado del salario en Argentina son tristes. En el Perú cada vez el trabajador tiene menos derechos, ¿no? No, el trabajo debe tener su justicia y tiene su justicia. Y permítanme terminar con, esto no estaba en mi bosquejo, pero Mateo capítulo 20. ¿Qué dice Mateo capítulo 20? Dice que un dueño de un terreno salió a contratar obreros a las 5 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5. A los primeros les va a decir, les voy a pagar lo que es justo. Miren ahí en sus Biblias, en Mateo 20. Les voy a pagar lo que es justo y van a convenir en lo justo. Debemos exigir salarios justos. Cuando les digo debemos aprender a vivir con lo necesario, no estamos en contra de lo justo. Y hay muchos sueldos que no son justos. Aprendan y aprendamos todos a reconocer la justicia y también a confiar en nuestro Dios de la provisión, cuidar la creación en este tiempo que tanto nuestro mundo lo necesita. Amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor en todos nosotros ponga su espíritu y ese espíritu genere en nosotros compromiso para estar en esta idea de cuidar nuestra creación. Yo todavía no tengo nietos, tengo 2 hijos que ya empezaron los 30, que todavía no tengo descendencia mayor. Vendrán, eso espero. Pero ¿qué mundo van a recibir nuestros nietos? Lo que viene hacia el futuro es responsabilidad nuestra. Y por eso debe haber un compromiso unido de la iglesia en trabajar en esta forma. Evangelizando, por un lado, cuidando la creación, por otra, que debe ser una tarea de la iglesia evangélica peruana en nuestro tiempo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor use su palabra en tu vida y en tu corazón y en esta iglesia. Gracias, amados.